Hechos, capítulo 2, versículos del 1 al 8. Voy a estar leyéndola en la versión NBI. Si suena un poquito diferente, no se asuste. Sigue siendo la palabra del Señor. Y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar. Diga juntos. En el mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido como el de una violenta ráfaga de viento y llenó toda la casa donde estaban reunidos. Diga reunidos. Aparecieron entonces unas lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas, según el Espíritu les concedía expresarse. Estaban de visita en Jerusalén judíos piadosos procedentes de todas las naciones de la tierra. Al oír aquel bullicio, muchos corrieron al lugar y quedaron todos pasmados porque cada uno les escuchaba hablar en su propia lengua. Otras versiones dicen idioma. Desconcertados y maravillados decían: ¿no son Galileo todos estos que están hablando? ¿Cómo es que cada uno de nosotros los oye hablar en su lengua materna? Señor, yo te doy gracias por tu palabra, que es bendita. Te pido que la escribas en nuestros corazones, Señor, y que este mensaje que tienes para la iglesia, Padre, sea un mensaje que reciban, que apliquen y que puedan vivir como un principio para siempre y por siempre. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Puede tomar su asiento. El tema para el servicio de hoy es el poder de la unidad. Ay. Ya tengo dos que lo recibieron. Ya tengo dos que lo recibieron. Y mira, dice la palabra que donde hay dos o más en mi nombre, ahí está el Señor, ¿verdad? Si solamente dos lo recibieron, ya hay poder. Ya hay poder. Y entonces, sucede que leí una porción de la palabra en donde podemos ver lo que aconteció el día de Pentecostés. Ahora entiende por qué me reía cuando dijeron que éramos una iglesia pentecostal. Y es que para todo aquel que no conozca la historia, es en este momento cuando comienza la iglesia. ¿Qué aconteció, pastor? Permítame explicarle. Jesús había sido crucificado y luego de haber sido crucificado y luego de haber bajado y subido a la tierra, esperó algunos días y estuvo con los discípulos. Y en esos días se le apareció a diferentes personas que pudieron dar testimonio de que él estaba vivo después de la muerte. Para que quedara claro que esto no era un truco teátrico, sino que él estaba presente. Hubieron de los discípulos que le dijeron: si eres tú, enséñame las marcas. Y Dios le dijo, y Jesús le dijo: pon tu mano aquí. Quedó claro y evidente. Estas personas ya no tenían duda de que aquel que caminó con ellos, que fue crucificado, vivía. Y que vivía en una forma sobrenatural. Por lo tanto, cuando tú tienes una experiencia sobrenatural, las cosas cambian. A ti muy bien te pueden hablar de Cristo y tú puedes concebir en tu corazón por amor y decir: wow, lo que hizo este caballero en la cruz es grande como para yo entrar a la vida, ¿verdad? Pero cuando tú tienes una experiencia sobrenatural, las cosas cambian. Las cosas cambian. Ya no es lo mismo, porque ya tú tuviste la misma oportunidad que tuvieron los discípulos de experimentar lo que no es normal. Lo que no puedes ver todos los días, lo que la gente tendría que fingir con efectos especiales hoy en día, porque en aquellos no lo había. Dicho eso, llegó el momento en donde Jesús tenía que partir. Y era necesario que él partiera para poder enviar al Espíritu Santo. Se reúne por última vez con ellos y le da la última plática. Y aún así, ellos, llenos de fe, le preguntan: ¿cuándo se establecerá el reino de Israel? Pues recuerden, el pueblo judío había sido oprimido. 10 tribus habían desaparecido, nunca habían vuelto, ¿verdad?, a su lugar de origen. Roma estaba oprimiendo constantemente a los que quedaban.
Y lo único que ellos anhelaban era que el reinado del Dios, tal y como lo estableció a través de Abraham, de David y de todos los sucesores, se restablecieran. Sin embargo, Jesús le dice a ellos: no me pregunten, eso no me corresponde a ustedes decírselo. Eso le corresponde a mi Padre en su tiempo. Ahora bien, Hechos 1:8 registra que él dijo esto antes de irse: pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, ¿sobre quién? Sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra. Dímelo de nuevo, ¿hasta dónde? Hasta los confines de la tierra. Ay. Obviamente yo estoy emocionado porque yo sé cuál es el final del mensaje. Pero déjame explicarte algo. En el Antiguo Testamento hubo un momento en donde Abraham, Dios le entregó la promesa a su hijo. Y él tuvo que llevarlo a un lugar a sacrificarlo. Y en el momento en que lo iba a sacrificar, Dios le dije: ¡stop! Allí hay un cordero. Y este hombre no terminó con la vida de su hijo, sino que su hijo comenzó un legado. Y yo siempre he dicho, para los que no me conocen, ¿verdad? Lo digo constantemente en la casa, que esta historia es demasiado similar a la historia de Jesús. La única diferencia es que Dios sí entregó a su hijo por completo, porque él sabía que él tenía lo necesario para vivir. Isaac no. Él no podía revivir, pero Jesús sí. Y entonces esto el Señor lo ponía en mi mente y me decía: hijo mío, cuando leas esto al pueblo, háblales del poder de la unidad, porque hay textos en el Antiguo Testamento que se cierran en el Nuevo Testamento. Y el día de Pentecostés es uno. Y usted dirá: ¿por qué, pastor? ¿Será porque el Espíritu Santo descendió? ¿Será porque estaremos esperando a que Él vuelva? No. Tiene que ver con una historia en donde la unidad Dios tuvo que desatarla. Pero antes de llegar a ella, permíteme explicarle lo que es unidad. La palabra unidad significa propiedad de todo ser, en virtud de lo cual no puede dividirse sin que su esencia se destruya o se altere. Si usted tiene un vaso y usted lo pica por la mitad, ya no es un vaso, ya es medio vaso, está destruido, alterado, posiblemente no tenga las mismas cantidades, ¿verdad que sí? Entonces, cuando nos hablan de unidad en la iglesia, ¿qué es lo que nos están diciendo? Que tenemos que estar pegados y hacer un objeto completo, o ser un objeto completo, o ser una iglesia completa. Y Dios me decía: dile a mi pueblo que hay poder en la unidad, que no es decirlo, es hacerlo. El problema que tiene la iglesia hoy es que, número uno, no entiende lo que es unidad, y número dos, no entiende que es tan malo el que no pide perdón como el que simplemente da la espalda. Entonces, ante situaciones que ocurren en la vida, quizás usted se enoja, usted se molesta, usted tendrá algún pensamiento incorrecto a sus pastores, ¿verdad? En contra de sus servidores, en contra de los líderes de la iglesia, en contra de sus hermanos de la iglesia. Pero hoy Dios te dice: cuidado, porque sin unidad no hay poder. Muchos de ustedes están aquí, como les dije, porque le hablaron de Jesús. Muchos de ustedes están aquí porque pudieron ver la manifestación de gloria de Dios. Y muchos de ustedes, yo estoy casi seguro que en su corazón anhelan poder tener la oportunidad de predicar el evangelio, de poder ir a salvar una vida, de poder darle de comer a quien no tiene, de poder darle quizás techo a alguien. Pero para que se manifieste el poder, tiene que haber unidad. Y como le dije, la unidad es un entero. No pueden haber piezas sueltas. Resulta que en esta historia de Pentecostés, según la leímos, todos esperaban juntos y unánimes. ¿Y qué hacían ellos juntos y unánimes? ¿Comiendo pan? ¿Bebiendo vino? No. Ellos estaban orando. Pastor, yo no entiendo, déjame explicártelo en español. Es que si a ti te citan para estar 21 días orando por los jóvenes, es que tú tienes que estar unido orando por los jóvenes. Si tú no te unes, no hay un entero. Y si no hay un entero, no hay poder.
Después no te quejes si los jóvenes se ponen rebeldes. Porque Dios está pidiendo ¿qué? Unidad. Una casa, una visión. Y la visión es la de Cristo. Nosotros no tenemos visión propia. ¿Acaso usted me ve con déjeme decir algo, a ver, un jeep, un yate? No. Lo que yo tengo es de Jehová. Y para lo que Él quiera usar. Lo que yo soy es de Jehová y para lo que Él quiera. Y así deberíamos de ser todos nosotros para poder actuar en unidad. Cuando tú te desprendes del yo, tienes la capacidad de decirle a Dios, maneja tú. Y si Él maneja, las cosas van mejor. Él sabe dónde están los rotos en la carretera. Él sabe dónde están las curvas. Él sabe cuándo detenerse sin gastar los frenos, sin gastar la goma. Pero usted y yo no. Usted y yo no vivimos esperando a ver qué sucede. Y todos los días tomando decisiones para ver cómo lo hago mejor. Pero si se lo dejaras en las manos de Dios, sería sobrenatural tu vida. Entonces, el libro de Hechos nos revela que el Espíritu Santo llegó a aquel momento en donde entonces Él, viendo que estaban todos unánimes orando, descendió, y dice la palabra que fue como un viento, con un gran estruendo. ¿Cuántos aquí han pasado un huracán? Pues más o menos fue como un huracán. Hizo. So que usted puede imaginarse. ¿Cuántos aquí oran? Okay. ¿Cuántos oran pelados sin adoración? ¿Qué es lo más bonito de orar pelado? No es que sea malo orar con adoración, pero ¿qué es lo más bonito de usted orar sin adoración? El silencio. Porque el silencio te da la oportunidad de escuchar cuando Él llega. Ellos tuvieron esa experiencia. Mientras oraban, todos unánimes estaban ahí bajo el mismo precepto. Queremos que venga lo que Jesús dijo que iba a venir. Se desató. Vino el viento fuerte, entró, dice la palabra que hubieron como lenguas de fuego que se posaron sobre cada uno de ellos. Lenguas de fuego, yo no me imagino la lengua humana, yo me imagino el fuego haciendo así, ¿verdad? Por si acaso usted es tan creativo como yo. Se paró en cada una de las personas tal y como quiso, dice la palabra. Y luego le dio nuevas lenguas a estas personas. Esto fue tan sorprendente que muchos del pueblo se dieron cuenta de lo que acontecía, se acercaron y ellos pensaban que ellos estaban borrachos. Porque era improbable que una persona que hablaba un idioma específico hablara otro. Pero Pedro se levantó y les dijo, no señores, están equivocados. Mire la hora que es, a esta hora no se bebe, primero que nada. Y segundo, aquí lo que pasó fue que la manifestación del Dios vivo vino a tocarnos y a cambiar nuestra vida. Este mensaje es bien poderoso porque te acaba de decir que Dios tiene la capacidad de cambiarte el idioma. ¿Cuántos de ustedes vinieron aquí sin saber absolutamente nada de inglés? Yo sabía un poquito y tuve que empezar a practicar y empezar a practicar y empezar a practicar, pero le quiero confesar algo sobrenatural que me pasó. Cuando yo trataba de hablar el inglés para mi trabajo, lo hablaba como podía, pero cuando tenía que ministrarle a una persona, me salía natural. Porque el Espíritu Santo hace tales cosas. Usted puede coger todos los cursos, inglés, francés, vietnamita, español, japonés, chino, todo lo que usted quiera, se lo puede aprender todo, pero nunca va a poder aprenderse una lengua completa, porque el único que puede hacer eso en tu vida es el Espíritu Santo. Y eso nos muestra el gran poder del Señor, cómo Él puede cambiar nuestras vidas. Él lo hizo en Pentecostés. Y como les dije, el Pentecostés marca el comienzo de la iglesia. Ahora bien, estudiaba la historia y me di cuenta que antes de que se celebrara el Pentecostés, lo que se celebraba era Shabbat. Y Shabbat significa semanas. Y estas fiestas marcaban dos cosas. Número uno, el final de la cosecha. Qué curioso. Porque mientras Jesucristo estuvo en la tierra, estuvo cosechando. Él se depositó en un terreno de 12 hectáreas, ¿qué se dice? Tareas, de 12 tareas. Hectáreas.
tarea, cuerdas en nuestra métrica en Puerto Rico. En 12 se virtió. Y él estuvo cosechando. Y cuando llegó Pentecostés, antes de él tuvo que irse, pero ya él se había llevado toda la cosecha. ¿Por qué? Porque él estableció la iglesia. No como el mundo la quería tener, sino como era correctamente, viviendo por el Espíritu, dependiendo de Dios para que Dios dirigiera las vidas de nosotros. También la palabra Shabbat presentaba el momento en que a Moisés se le entregó la palabra. Y mientras yo leía esto me sorprendía porque yo tuve una visión en ese momento de Jesús subiendo diciéndole: yo soy la palabra y vuelvo a ti. Y yo dije: wow. Al hombre se le entregó la ley y no pudo cumplir con la ley. Vino Jesucristo, se hizo la palabra hecha hombre. Y él vivió todos los principios y le demostró a cada ser humano que sí se puede. Que sí se puede vivir en santidad. Que sí se puede hacer la voluntad de Dios. Pero ¿saben lo que hizo? Lo quitó de nosotros y lo entregó al Padre. ¿Sabe por qué? Porque él iba a enviar a uno que iba a tener la capacidad de guiarte sin que tuvieses el estrés de aprenderte las 10 tablitas más las 408 leyes que le impusieron los hombres. Ahora es mucho más fácil. Claro, que de esta manera también usted puede perder la salvación más rápido. Claro que sí. Porque si usted no se conecta con el que te da la palabra, ¿cómo vas a conocer cómo caminar? Entonces, tú pudiste haber adquirido la salvación. Padre, yo te confieso en el nombre de Jesús. Te pido perdón por todos mis pecados, por favor, sálvame. Perfecto, ya eres salvo. Pero si mañana tú no lo buscas, ¿cómo vas a caminar? Tal y como era. Y entonces, Dios te recuerda en esta mañana que se acabó el Shabbat. Se acabó. Porque Él lo completó. Él recogió la palabra y se la llevó al Padre para que nosotros pudiéramos vivir por el Espíritu Santo. Él recogió la cosecha que Él mismo sembró y estableció la iglesia. Y así es como nosotros comenzamos a celebrar o conocemos lo que es Pentecostés. De aquí la famosa palabra, las iglesias pentecostales, porque nacen del movimiento del Pentecostés. Dicho eso, anuncio no pagado para nuestras hermanas, iglesias tradicionales. Yo quiero que usted sepa que Dios conoce el poder de la unidad muy bien. Ahora permítame ilustrárselo yo a usted, según el Antiguo Testamento. Génesis 11 reporta la historia de una ciudad conocida bajo el nombre Babel. La pregunta que te hago es: ¿esa ciudad existirá todavía hoy? Por si no lo sabes, sí existe. Babel fue Babilonia y Babel es Irak. Pero ¿qué era Babel realmente? Dice las escrituras que en aquellos tiempos había un pueblo que hablaba un solo idioma. Un solo idioma. Que en aquel momento ese pueblo tuvo que moverse de donde estaba, que no lo registra, hacia Sinar. Y la palabra Sinar significa llanura. Para los que tienen un poquito de arquitectura, que conocen de escuelas, de tareas, si tú tienes un terreno llano, es el mejor lugar para construir. Porque en la montaña tienes que hacer demasiadas cosas. Porque estás en declive, estás en contra de la gravedad. Pero estas personas encontraron la llanura para construir una ciudad. El capítulo anterior, en Génesis 10, nos habla de las descendientes de Noé, después del diluvio. Dice que Noé tuvo a Cam junto a sus hermanos, y que Cam tuvo a Uz, y que Uz tuvo a Nimrod. Y dice la palabra que Nimrod fue conocido como el guerrero de los tiempos, el primer guerrero de los tiempos, y el que tenía la capacidad admirable de cazar. Tenía todo lo que se necesitaba para conquistar. Según los historiadores y teólogos, piensan que Nimrod fue el rey de Babel. ¿Y sabe cuál es el dato curioso de todo esto? Que las historias, cuando uno no las estudia, ¿verdad?, a fondo, uno no ve estos detalles que les voy a decir ahora. Cuando Noé dejó el arca, hubo un primer pecado en la tierra. ¿Cuál fue? Que él tomó vino, estuvo desnudo, su hijo entró y lo vio desnudo. Y eso está registrado. Sem entró y no cubrió la desnudez de su padre. Y usted ahora mismo, con yo diciéndole esto, usted puede pensar y decir: mire, pastor, yo creo que entonces los pecados van a surgir de Sem. Pero es que la historia que te estoy contando es descendiente de Cam. Lo que te quiere decir es que el pecado
cuando Dios inundó la tierra, no cesó, migró aquí. No es lo mismo, le pudo haber pasado a Sem, a Cam y a todos los demás descendientes como te puede pasar a ti, por lo que tienes que cuidarte de esta. Entonces dice la historia en Génesis 11. Este pueblo hablaba una sola lengua, se mueve al lugar de Sinar y estando allí deciden establecer una ciudad. Y lo más curioso es que es cuando la población adquiere un avance tecnológico en la construcción. Dice la palabra, no lo digo yo, que antes construían con piedra. Aquí tenían los recursos naturales para hacer ladrillo. Que fue en este momento cuando dejaron de usar las mezclas que hacían para usar la brea. La brea por donde usted pasea el carro. Génesis 11. ¿Sabe cuánto ha pasado de eso? Y todavía es relevante y todavía es necesaria. Esto sucedió en esta ciudad. Y entonces el pueblo se unió hablando bajo una sola lengua. Y dijeron, construyamos una ciudad con una torre que llega hasta los cielos. Para que hagamos nombre. Y para que evitemos que nos esparzan por la tierra. ¿Cómo? Sí, así como usted lo escucha. Esta civilización cometió un pequeño error. Pero hay que entender el contexto de por qué hicieron las cosas. Para que usted vea cómo el miedo tiene la capacidad de llevarlo a usted a pecar. Miedo. 2 generaciones. Noé, Cam, Cus, si no me equivoco, y tenemos a Nimrod. 2 generaciones, ¿verdad? Y luego Noé. A 2 generaciones del gran diluvio. Estas personas todavía tenían temor de ser hundidos. No creían en la palabra de Dios de que nunca más lo iba a volver a hacer. Por eso decidieron hacer una torre alta que llegara a los cielos. No obstante, no era lo único que estaba en su corazón, sino para que Dios viera que ellos también tenían poder y autoridad. Porque trabajaban juntos, porque hablaban en una sola lengua. Se comunicaban muy bien, no había malos entendidos. Todos querían lograr lo que se proponían. Una gran torre que llega a los cielos. Lo que esa gente no sabía eran 2 cosas que yo se las voy a decir hoy. Número 1, si la construían muy alto se iban a quedar sin oxígeno y se iban a morir. Por lo tanto, si Dios paró esa obra, es porque los ama. Y número 2, he visto ciudades inundarse y hasta los rascacielos sufren. Que su ciencia no estaba muy avanzada en ese aspecto. Ellos dicen que ellos querían establecer un nombre sobre toda la tierra. ¿A qué le suena esto? ¿Quién es el único que tiene un nombre sobre todo nombre? Jesús. Entonces, dice la Escritura que cuando ellos se dispusieron a crear esta ciudad, escuche bien, Dios decidió bajar a ver qué construían. Pero espérate, pastor. Dios no lo conoce todo. Dios no lo sabe todo. Dios no lo ve todo. Tengo 2 hipótesis. Una, luego de haber completado el proceso de salvación de Noé, después de haber inundado la tierra, no sé si ese era su 7º día, él estaba descansando. Eso era para que se riera. O número dos, a él le tiene que haber pasado lo que me pasó a mí cuando era supervisor. Porque escuche bien, él habló con Noé, él hizo un arca, él puso a la familia de Noé y externos que eran, ¿verdad?, familiares por medio del matrimonio. Puso los animales que él decidió, los salvó, los llevó a la tierra y les dio un nuevo comienzo. Eso fue un gran trabajo. Cuando yo era supervisor, era como cuando yo entrenaba a un empleado nuevo. Yo me sentaba y dedicaba 1 hora, 2 horas, 3 horas para explicarles cómo cuidar al paciente, cómo reportar el récord, cómo hacer todo lo que tenían que hacer. ¿Y qué yo esperaba? Que ellos hicieran el trabajo como yo se los dije. Yo les daba un examen y me contestaba que estaba perfecto. Pasaba 1 semana o 2 y me llamaban los padres de los familiares del paciente y me decían, este enfermero que me enviaste está haciendo esto. Pero eso no fue lo que yo le enseñé. ¿Y usted sabe lo que yo hacía? Me paraba del escritorio y me aparecía en la casa. Y esto fue la misma memoria que ocurrió cuando yo estaba leyendo este texto. Y yo dije, wow. Dios posiblemente no creyó que el hombre estuviese haciendo esto luego de lo que él hizo. Y es que el hombre
no tuvo la capacidad de entender que Dios le salvó. No estaba preparado. Estaban preparados para hacer ladrillo, estaban preparados para hacer brea, pero no estaban preparados para internalizar el gran esfuerzo de Dios por amor. Eso los llevó a tener miedo, y el miedo los llevó a actuar en contra de Dios. Ese mensaje no es para esta iglesia, es para Irak. Pero si en algún momento has sentido miedo en algún movimiento que tú vas a dar, déjame decirte algo. Dios no nos ha dado espíritu de temor. Dios nos ha dado el Espíritu Santo, que es maravilloso, que no solamente puede cambiarte, darte una lengua nueva, tiene la capacidad de darte toda la fortaleza que necesitas para vencer lo que sea en la tierra. Entonces, ¿por qué esta historia es tan relevante en lo que te estoy hablando hoy? Porque resulta que cuando Dios bajó y vio esto, dijo: esto no está bien. Estas personas hablan un idioma y están haciendo esto juntos, unidos. Confundámoslo. Y de ahí nacen todos los idiomas que conocemos hoy, ¿verdad? Hay algunos otros que se han desarrollado con el tiempo, pero fue específicamente en ese momento cuando Dios le cambia el idioma a la humanidad. Entonces a mí me da gracia cuando tú escuchas a personas peleando por cuál Biblia es la correcta. No, espérate, pastor, porque yo voy a leer la Biblia hebrea porque eso es lo más cercano. No, yo voy a leer la griega porque la griega es la que habló Jesús. No, espérate, yo voy a hablar la española, ¿cómo se llamaba? La Vulgata Latina, porque esa es la más cercana al español de nosotros. Usted lee eso es casi italiano, eso usted ni lo entiende. Que yo voy a leer el NBI, eso no es Reina Valera, eso es del diablo, eso le cambiaron las palabras. ¿Estás seguro? Lo que pasa es que nosotros no hemos entendido como iglesia que el que da la lengua es el Señor, que el que te da la lengua es el Espíritu Santo, y que si tú quieres aprender a entender algo, tú no tienes que matarte tratando de aprender un idioma. Tú lo único que tienes que es rendirte a los pies del maestro, en la presencia del maestro, y decirle: yo sé que el día de Pentecostés tú enviaste al Espíritu Santo. Yo sé que Él tiene todo el poder y la autoridad de darme el entendimiento. Yo no sé leer, yo no entiendo esto, pero tú sí sabes. Capacítame, lléname. Los babilonios vieron a Dios como un problema. Buscaron su propia autonomía e independencia. Estaban unidos, pero no estaban en la misma página del Señor. No lo estaban. Y Dios tuvo que confundirle las lenguas para que dejaran de hacer este trabajo. Sin embargo, el ser humano no ha parado de hacerlo. No ha parado de crear grupitos para levantarse en contra de Jehová. Y cada grupo que se levanta cae reventado. Porque mi Dios no ha perdido ni una sola batalla. Él tiene toda la fuerza y todo el poder. Y nosotros, la iglesia, podemos testificar eso. Si bien se puede levantar el enemigo con un plan extranjero, con un montón de cosas en contra de ti, yo bien te digo que mientras tú ores, mientras la iglesia esté unida, el enemigo no podrá vencer. En estos días leía una noticia de una persona que dedicó su vida al satanismo. Se llamaba a sí misma bruja y sale de esta vida. Y cuando sale le hacen una entrevista y lo primero que dice es: quiero aclarar algo antes que me lo pregunten. Nosotros no tenemos ningún poder sobre las iglesias que oran. Salí en múltiples misiones a hacer daño, a poner bombas, a alterarle la vida a la gente. Y no importa lo que hacíamos, siempre encontrábamos un problema que no nos dejaba avanzar. Ese es tu Dios, iglesia. Ese es tu Dios. Ahora bien, ¿escuchaste el principio? Iglesia. La palabra iglesia es unidad. Es una sola. Si usted y yo nos ponemos en acuerdo, entendiendo todo lo que le pidamos al Padre, Él nos lo dará. Entonces, a pesar de que los babilonios hicieron todo esto, tengo que recordarte que vino uno con identidad correcta, idioma correcto, fundamento correcto
y unidad correcta. Y ese fue Jesús. Lo que Jesucristo hizo el día de Pentecostés fue entregarnos lo que se nos quitó en Génesis 11. Génesis 11 marcó la historia para demostrar que el humano podía hacer grandes cosas. Pero Hechos 2 te dice que Jesucristo se fue y te dejó el Espíritu Santo, porque ahora tú vas a ver verdaderamente grandes cosas. Si tú pensabas que una ciudad con una torre alta era grande, escúchame bien, más grande es lo que dice el Señor, porque dice en Hechos 1:8 que Él va a ir a buscar a las personas aunque estén en el borde de la tierra. ¿Cuál era el problema en la primera? Ay, nos van a esparcir. ¿Cuál es la solución en el segundo? Donde quiera que tú estés, Dios va a llegar y te va a salvar. Ante esto no hay ley, solamente hay una cosa que mirar: cuán grande es el amor de Dios por ti, cuán grande es el amor de Dios por mí, y que sobre todas las cosas, cuán grande es el amor del Espíritu Santo, que anhela tener un encuentro grande contigo. No puede haber poder sin unidad, y la unidad cubre el concepto de que tú te unas a Él. Dios me dijo que te dijera, Iglesia PJS, en esta tarde poderosa, cosas mayores tendrías la capacidad de ver si me permites entrar a tu corazón y vivir contigo. No es llamarme amigo, es que seas mi amigo. Porque cuando tú tienes un amigo, tú jangueas con tu amigo, tú comes con tu amigo. Si tienes que hacer un pijama party, te quedas a dormir con tu amigo. Si tu amigo comete un error, tú te levantas, lo ayudas y sigues caminando como si no hubiese pasado nada, y con el tiempo se ríen de lo que sucedió. Esa es la relación de amigo que espera el Espíritu Santo contigo. Y recuerda que tú no lo vas a levantar a Él, Él te va a levantar a ti. Efesios 4:11 al 13 dice: y Él mismo dio a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros maestros, para la perfección de los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Nuestras posiciones van a existir por un periodo corto. Y usted dirá, periodo corto, wow, ya van 2000 años. Sí, claro. Para usted van 2000 años, para Dios van segundos. Y Dios está a la puerta de la esquina. Dios va a volver. Jesucristo va a volver. Y Dios quiere que tú entiendas que Él está observando todo lo que tú haces, que Él es el Roy, el Dios que me ve. Si Él bajó en Génesis 11 a ver lo que estaba haciendo ese pueblo, créeme que Él está ahora mismo mirando lo que haces tú cuando no estás aquí. Y Dios te está llamando y te está diciendo, número 1, únete a mi Espíritu Santo para que puedas tener una relación y yo pueda darte el poder necesario para que juntos podamos conquistar este mundo. Número 2, te está diciendo, únete a tus hermanos en la iglesia porque solo no vas a poder. Porque mientras tú posiblemente eres diestro con la derecha, hay uno que es diestro con la izquierda. Y por último, Dios te dice, cuando estamos unidos, somos una pieza perfecta. No hay desniveles, todo funciona. Iglesia PJS, es tiempo de reflexionar.